Gracias por venir a este encuentro de Ocean 2012. Ahora mis compañeros Lidia y Miquel les explicarán qué es esto de Ocean 2012. Y primero de todo, darle las gracias a la Facultad de Ciencias del Mar por permitirnos organizar estas jornadas hoy aquí. Y para que se sitúen un poquito de qué estamos hablando, les vamos a poner dos vídeos. Cuando compres pescado, pregunta si procede de pesca artesanal y escoge bien. Apuesta por la pesca artesanal, que es selectiva, de temporada y no destruye los fondos marinos. Si pescamos sin límites, la pesca se acabará. y tendremos pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a poner otra vez. Bueno, básicamente esto es por lo que estamos aquí. Precisamente en Canarias tenemos una suerte muy grande y es que toda nuestra pesca es artesanal. Y eso pasa en muy pocas regiones de España y, si no me equivoco, en prácticamente ninguna. Cuando Ocean 2012 se puso en contacto con nosotros, bueno, se puso en contacto con muchísima gente a nivel nacional para bueno, pues juntarnos todos y defender un modelo de pesca más pensado en la pesca artesanal que en la pesca industrial. Por supuesto, en Canarias lo teníamos muy fácil, porque no teníamos ese conflicto de lo industrial frente a lo artesanal, ¿no? Y bien, pues así 4 organizaciones de Canarias nos sumamos a esta gran coalición de cerca de 170 organizaciones en Europa para presionar para que las leyes europeas pensasen más en los artesanales que lo estaban haciendo. Y para eso nadie mejor que para explicar lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer que mis compañeros Lidia y Miquel, a los que les voy a dar paso ahora. Gracias, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Cambiamos Hablo... directamente. Vale. Mientras tú hablas, yo engancho todo. Hola a todos y todas. Bueno, pues como ha dicho Arturo, esto empezamos muy poquitas organizaciones y hace unos 3 años nos unimos para trabajar en política pesquera. Ha sido un gran éxito lo que estamos haciendo ahora mismo, porque poco nos imaginábamos que tantas organizaciones se unirían y sobre todo que podríamos llegar tan lejos, ¿no? Y no estamos hablando solo de organizaciones, sino que hasta ahora los pescadores artesanales habían tenido muy poco acceso a lo que son las políticas pesqueras europeas. Bruselas les quedaba muy lejos y continúa estando lejos, también para nosotros, para todos, para muchos. Pero las cosas se deciden ahí en Bruselas.
Y ha sido una de las primeras veces, ¿no?, que hemos podido ir no solo los ecologistas, organizaciones ambientalistas, investigadores, sino sobre todo pescadores artesanales. Pues hemos ido a Bruselas para defender lo que es una pesca selectiva, sostenible, responsable. Hay en algunos lugares, especialmente en Cataluña, por ejemplo, de donde viene la mayor parte de pescadores artesanales que forman parte de la coalición, pues estamos perdiendo un gran número de pescadores artesanales. El 30% ha desaparecido en poco tiempo en Cataluña y vamos a continuar perdiendo muchísimos más pescadores si no cambiamos la manera de gestionar el mar. Pero bueno, no sé a qué venía esto, yo quería hablar de otras cosas, de quiénes somos. De hecho, Ocean 2012 es una coalición, es una alianza de organizaciones pues cuyo objetivo es acabar con la sobrepesca, que es uno de los primeros problemas que nos encontramos actualmente, acabar con las prácticas pesqueras destructivas y garantizar un acceso justo y equitativo de los recursos pesqueros, ¿no? Consideramos que no está en absoluto bien repartido el acceso al mar, sino que hay muchos pescadores que pescan de manera respetuosa que deberían tener más acceso a los recursos pesqueros. Y nuestra visión es la de unos océanos saludables. Consideramos que sin peces pues no hay pesca, y no somos los únicos que creemos esto, ¿eh? Realmente mucha gente nos apoya en ese sentido, porque es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día, que cada vez tenemos menos peces en el mar. Entonces, al principio empezamos unas cuantas organizaciones, que es Pew Environmental Group, New Economics Foundation, Ecologistas en Acción, Sea at Risk y unas cuantas pocas organizaciones más, y poco a poco hemos subido y hemos aumentado la coalición, ¿no? Con lo cual, pues no somos los únicos que creemos que la política pesquera europea debe estar basada en criterios sociales y ambientales. Y no solo estamos en Europa, poco a poco también íbamos creciendo, aunque no es nuestra intención era exclusivamente pues fomentar aquí, debatir estos temas de política pesquera, pero ya sabéis que dentro de la política pesquera hay una parte que es la dimensión exterior, ¿no? Por tanto, hay muchos otros países donde opera la flota industrial española y es importante en la que también formen parte. En España, estos son los miembros que actualmente forman parte de la coalición. Desde el movimiento Slow Food, ya sabéis que defienden el kilómetro cero, ¿no?, que es comida local, desde Sumón, Submarinistas, Posidonia, para que está más concretamente pues en temas de Posidonia, muchísimas fundaciones y cofradías de pescadores, la Asociación de Artes Menores de Pescadores y bueno, y algunas entidades como Oceanográfica, la plataforma Anchoa-Pitejo, etcétera. Y nuestros principales retos que tenemos, pues que la crisis está debajo del agua, es difícil de ver, la verdad. Si no trabajas con el sector, pues no te das cuenta. Nosotros mismos, por ejemplo, y lo siento, pero soy de Cataluña y hablo de este tema, pero es deprimente cada vez que nos reunimos con los pescadores artesanales. Hay muchos que lo quieren dejar, ya no están pescando. No están pescando y no tienen unas políticas que los beneficien a ellos, ¿no? El pescado no es un osito polar, como sabéis, pues hay algunos animales que tenemos ganas de abrazar, de achuchar, de llevarnos a casa. Pues el pescado especialmente, muchos de ellos no son realmente atractivos, por tanto no hay esa necesidad quizás de protegerlos, ¿no? Es un lenguaje muy técnico y complejo, y no solo si hablamos a nivel político, sino los planes de gestión o el tipo de trabajo que es la pesca, ¿no? Pues no es en absoluto sencillo comprender qué pasa o cómo gestionarla de una manera correcta, no siempre es fácil. Es un debate creado por grandes intereses económicos. Solo os quiero decir que el lobby en Bruselas existe durante todo el año. Hay grandes industrias pesqueras con una gran presión, que hacen una gran presión allí en Bruselas a nivel político. Nosotros continuamos siendo una mosca, aunque seamos 170 organizaciones y aunque se haya creado la plataforma de pescadores del Mediterráneo y hayan muchas otras plataformas de pescadores artesanales que han trabajado muy duro en esta reforma, pues continuamos siendo una mosquita que molesta y que estamos allí. Y después, sobre todo, es una falta de voluntad y coraje político, de transparencia y de control público. En fin, y solo para acabar, pues ¿qué hacemos? Pues centralizamos y coordinamos actividades entre diferentes grupos, no solo entre los grupos de la coalición, sino también otras entidades que no forman parte de la coalición. Promovemos el debate entre organizaciones, porque solucionar esto no es sencillo, al contrario, es, como he dicho, muy complejo y técnico, ¿no? Participamos en conferencias, presionamos políticamente a la Comisión, pero también a los países miembros. Hacemos notas de prensa, redactamos informes, estudios, invitamos a organizaciones de diferentes ámbitos a participar y generamos documentos, informes y declaraciones. Y de hecho el año pasado hace 2 años hicimos una declaración que tuvo mucho éxito, que la presentamos en Bruselas,
donde nos unimos más de 200 organizaciones y fuimos muchísimos pescadores artesanales de toda Europa a Bruselas a entregar esta carta a María Damanaki. Se llamaba Defendiendo la calidad cuenta, la escala importa. Y después nosotros adaptamos esa declaración que hicimos con el sector y la llamamos Poniendo las pesquerías ambientalmente y socialmente sostenibles en el corazón de la reforma de la política pesquera, porque considerábamos que todavía no se estaba defendiendo como debería ser, pues, a la pesca artesanal y selectiva, ¿no? Entonces, una de las cosas que pedíamos era que la reducción de la flota debía hacerse de una manera cualitativa y no cuantitativa. Esto va en contra del sistema de las ITQs, que sabéis, ¿no?, que es una semi-privatización de la pesca. Como hay una sobrecapacidad pesquera, pues consideramos que el acceso a recursos se debe de establecer de otra forma y no mediante las concesiones de pesca transferibles, incluyendo... ¿Podrías explicar un poquito qué son las concesiones de pesca transferibles? Sí, podría, pero Miquel, ¿hablarás de esto después o lo hago? Como quieras tú. Adelante, llévala. Bueno, si no lo explico, ¿no? Porque es político. Vale. Bueno, es muy interesante y se está aplicando ya en algunas flotas y tenemos una gran lucha abierta en estos momentos. Ahora si acaso Miquel os lo explica y si no hablamos más tarde, porque es algo muy importante del que hablar. El tema, por ejemplo, de adopción de planes de gestión plurianuales, pesquería por pesquería. Esto sobre todo se basaba en la regionalización. Está muy bien que en Bruselas se tomen decisiones, pero el problema es que desde Bruselas no saben la realidad que hay en cada lugar, ¿no? Por tanto, todos los planes de gestión obviamente se tienen que hacer, pero en la escala más pequeña posible, y sobre todo la segunda parte, que es una de las cosas que trabajamos muchísimo y defendemos muchísimo, es que hayan procesos participativos de abajo arriba, la cogestión. Estamos fomentando muchos comités de cogestión, es decir, que la administración y pescadores y ONGs estamos en el mismo nivel. Y todos nos sentamos en una mesa y debatimos cómo queremos gestionar nuestro espacio. Esta idea, aunque parezca nueva y los políticos, pues no, hasta hace poco no sabían de qué se trataba, es como se hacía antiguamente. Es como siempre se ha hecho antiguamente para gestionar el recurso. En fin, por tanto, pues planes de gestión a nivel regional, pero cogestionados con la participación del sector, ¿no? Y sobre todo garantizar también más y mejor información al ciudadano, sobre todo con el tema del etiquetado, que desde mi punto de vista al menos vamos a continuar teniendo un etiquetado que no diferencia justamente aquellos productos que proceden de la cercanía, de la pesca artesanal, de aquellos productos que proceden de la pesca industrial. Y en este punto vamos a continuar trabajando porque es esencial que tengamos mayor información en los productos que consumimos. Entre otras actividades, pues estos son solo algunos de todas las fotos que hemos recogido por toda Europa con el lema "Acabemos con la sobrepesca" o "La pesca se acabará". Fue el lema que tuvimos durante todo el verano el año pasado. Aquí las organizaciones que forman parte de la coalición oceanográfica y la plataforma fueron realmente muy activos. Hicisteis un montón de actividades, nos enviasteis un montón de fotos, mil gracias de verdad. Y sorprende ver que gente que no nos conoce, que no forma parte de ninguna de las organizaciones que componen la coalición de Ocean 2012, nos enviaron un montón de fotos bajo el lema "Acabemos con la sobrepesca". Y por Europa durante este verano no solo hemos hecho fotos individuales, sino también que hemos hecho un montón de figuritas de peces por toda Europa. Realmente, pues que hemos recogido cientos y cientos. Por tanto, hay una conciencia ciudadana de que tiene que haber un cambio. Cada vez somos más los que queremos pues un mejor acceso al recurso. Cada vez somos más que somos conscientes que hay menos peces, que estamos perdiendo justamente una parte importante de la flota, que es la flota artesanal, y que tiene que cambiar sobre todo la gestión pesquera que estamos haciendo sobre este recurso. En fin, y ahora os quería hablar de una campaña muy bonita que espero que os animéis, que es Pinta un pez. Vamos a continuar teniendo campañas, pero Pinta un pez consiste simplemente en pintar un pez. Está básicamente dirigido a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y a escuelas, a todas las entidades que quieran participar. Se tiene que ir a la página web, bueno, primero se pinta un pez y después se escanea o se fotografía, y con esto vamos a crear una gran población de peces virtuales para decir a nuestros políticos que por favor queremos pues tener un océano, unos mares llenos de vida, y no solo llenos de vidas de peces, sino también llenos de vida de pescadores. Y los adultos también podéis participar. Si entráis en la página web de paintafish.org, pues veréis que los dibujos de abajo son precisamente de adultos que han participado, no es solo para niños. Y nada, eso es todo. Ahora que Miquel... ¿O pasamos el vídeo, Miquel? Pasa el vídeo, sí, ¿no? Pasamos el vídeo. El vídeo que os ha enseñado Arturo antes son vídeos que hacemos de manera voluntaria en nuestro tiempo libre, No es
tenemos la suerte de que mucha gente en la coalición pues estamos porque nos gusta este tema y porque le dedicamos nuestro tiempo libre. Entonces, este vídeo en cambio no, y veréis que la calidad artística ya es diferente. Así que os lo paso y después hablará mi La Tierra. Actualmente, 7.000 millones de personas habitan el 30% de su superficie. Y todas ellas dependen del otro 70%, el océano. Es la mayor fuente de sustento del mundo. El pescado es la principal fuente proteica diaria para 1.200 millones de personas, pero cada vez con más frecuencia, los pescadores regresan con las redes vacías. Retrocedamos en el tiempo. Algunos científicos afirman que en los últimos 60 años las poblaciones de grandes peces han disminuido en un 90% y alertan del colapso de todas las especies que se pescan en menos de 50 años. ¿La causa? La sobrepesca. Los buques palangreros utilizan 1.400 millones de anzuelos al año. De cada uno de estos anzuelos cuelga una rodaja de pescado a modo de cebo. Estos buques de arrastre operan con redes que tienen una abertura de hasta 23.000 metros cuadrados. Un área equivalente a 4 campos de fútbol y con capacidad para 13 aviones Jumbo. O más comúnmente, más de 500 toneladas de pescado. Entre estas 500 toneladas hay una gran cantidad de capturas accesorias. Son criaturas marinas capturadas incidentalmente y a menudo en grandes cantidades. Los arrastreros camaroneros devuelven al mar entre el 80 y el 90% de las criaturas marinas capturadas. Esto significa que por 1 kilo de camarón se capturan y desperdician hasta 9 kilos de otras especies de fauna y flora marinas. Para aliviar la presión sobre los stocks de peces salvajes, el 47% de nuestra demanda de productos del mar proviene de piscifactorías. Pero, lejos de ayudar, la acuicultura marina agrava aún más el problema. Muchas de las especies de piscifactoría son carnívoras, es decir, que se alimentan de otros peces más pequeños. Para producir 1 kilo de salmón de piscifactoría se requieren 5 kilos de pescado salvaje. La acuicultura solo transforma pescado pequeño de poco valor en pescado más grande y de más valor, no crea más pescado. La mayoría de los recursos pesqueros europeos están sobreexplotados. Las cuotas pesqueras de la UE exceden las recomendaciones científicas. En 2008 se fijaron las cuotas pesqueras para el cotizado atún de aleta azul. Los científicos aconsejan no exceder las 10.000 toneladas para repoblar gradualmente la población. Pero la UE y otras naciones pesqueras decidieron fijar la cuota en 29.500 toneladas, triplicando la recomendación de los expertos. Y a pesar de ser un límite ya exagerado de por sí, se capturaron 61.000 toneladas. Esta cifra excede en 6 veces el límite recomendado. Miles de millones de euros en subsidios públicos fomentan la sobrepesca. Si esto no cambia, pronto no quedarán peces. ¿Cómo podemos acabar con la sobrepesca? En Bruselas, los políticos deben tomar las decisiones correctas para poner fin a la sobrepesca. Los ciudadanos deben alentar y apoyar a sus políticos para que tomen dichas decisiones. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Miguel Ortega y mi rol en la plataforma OCEAN 2012 es la coordinación política en España. Déjenme en primer lugar agradecer a la universidad la oportunidad de
de compartir con ustedes qué estamos haciendo, cuál es la situación actual en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de la política europea común, y agradecer a los miembros de la plataforma Opción 2012 que han estado trabajando para que sea posible. Así que muchas gracias en primer lugar. La idea es que voy a hacer una breve exposición, una exposición de unos 30 minutos, y luego me gustaría establecer un diálogo con preguntas, cuestionamientos, comentarios, lo más dinámico posible. Así que, bueno, les animo a coger todo tipo de comentarios, es bienvenido, porque yo creo que aquí lo que se trata es de no hacer un monólogo, sino hacer un diálogo. Además me consta que hay muchas personas aquí que tienen una amplísima experiencia en diferentes ámbitos. Miro aquí, veo algunas caras conocidas y sé que tenemos también la oportunidad hoy, una oportunidad que la plataforma está promoviendo mucho, que es este punto de unión entre grupos de ecologistas, pescadores, ámbito científico y también algunos responsables de la administración pública, de diálogo al entorno de la política pesquera común. Hoy creo que tenemos un ejemplo y espero que sea un diálogo justo cuando acabe, a partir de cuando acabe mi presentación. Solo quería, partiendo del vídeo, que por fuerza tiene elementos de sobresimplificación, todos lo sabemos porque es un mensaje muy corto y hay detalles, pero sí que nos sirve para poner en la mesa algunas de las temáticas más importantes. Tratar tres aspectos. Por un lado, muy brevemente, algunos retos de los más importantes planteados en la pesca de la Unión Europea actualmente. Cuando hablo de la Unión Europea puede parecer muy lejano, pero todos sabemos que muchas de las derivaciones tienen presencia aquí, no todas, unas tienen más importancia en unas regiones que en otras, pero lo que está claro es que ahora estamos en una fase de discusión de una política que nos va a afectar a todos en diferentes medidas, desde los consumidores a los pescadores. Por lo tanto, a nadie nos debería dejar indiferente lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que este es uno de los mensajes quizás más importantes que queremos transmitir hoy. Por lo tanto, animarles a todos a intentar participar a través de los canales que consideren en la toma de decisiones de esta política pública. Porque piensen que esto es una oportunidad que se da cada 10 años. Cada 10 años. Por lo tanto, no es algo que sea menor, que podamos ignorar, que podamos corregir fácilmente posteriormente. Por tanto, empezaré explicando algunos retos de la pesca en la Unión Europea y luego me centraré en la parte principal, que son las características y principales temas de discusión de la reforma, para acabar con un poco cuál es la situación a fecha de hoy y las perspectivas a corto plazo. Como veremos, tenemos ya los tiempos encima, estamos en la última fase de la reforma de la política pesquera común, mejor de la redacción, que luego viene la implementación, y esta es la parte más importante. Y acabo. En cuanto a los restos de la política pesquera común, yo creo que hay más o menos un acuerdo común, que es que es una situación muy compleja que tiene tres dimensiones claras de retos, unos elementos ecológicos, sociales y económicos, y los tres están claramente interrelacionados. Voy a dar una simple pincelada para explicar un poco cuál es la situación. Uno de los elementos que más se ponía énfasis en el vídeo y que es importante es el estado de los stocks, de algunos de los stocks, porque aquí tenemos que empezar a hacer el matiz. Hay stocks que están en buenas condiciones en la Unión Europea y de hecho han mejorado en los últimos años. No tenemos que hacer el catastrofismo de que no es así, pero todavía hay muchísimo camino para recorrer. De hecho, un 47% de los stocks de pesca de los que se tiene información en las aguas europeas del Atlántico están sobreexplotados. Estos son datos que son los que utiliza la Comisión de Pesca, la Comisión Europea en el ámbito de la pesca. No son datos que hayamos obtenido nosotros, son los últimos datos oficiales disponibles. Y en el Mediterráneo la situación es claramente peor todavía, y de la información disponible, el 90% de los stocks están sobreexplotados. Por lo tanto, tenemos un problema ecológico. Pero, y aquí ya quiero lanzar un mensaje muy claro, que es el problema ecológico va directamente ligado a un problema social y económico para los pescadores. Estas dialécticas antiguas, totalmente caducadas, absolutamente obsoletas, que no nos llevan a ningún lado, de confrontación entre la situación ecológica y las políticas sociales o económicas, las tenemos que cambiar. Es absolutamente imprescindible. Y déjenme solo hacer referencia a un par de estudios que se han realizado últimamente, que es, dice, si nosotros conseguimos mejorar el estado de los stocks,
y pasar a explotarlos de una manera optimizada para conseguir obtener el máximo de pescado posible de una manera sostenible, se puede ganar mucho más dinero del que se está ganando ahora y se puede generar, o se pueden dejar de perder, mejor dicho, voy a matizar y voy a decir las cosas muy claramente y por su nombre, dejar de perder puestos de trabajo. Y cuando digo dejar de perder, es por una pura razón estadística. Estamos perdiendo en la Unión Europea un 2% de los puestos de trabajo cada año en el sector extractivo. Si no cambiamos nada, ese es el ritmo. Luego vamos a ver un poco más datos exactos de lo que va a suceder. Lo que nos dicen estos estudios es una excelente política de ocupación, una excelente política económica es la mejor gestión ambiental. Se acabó la confrontación. ¿De acuerdo? Tenemos que cambiar ese chip que a veces todavía nos salta, que es, repito, y podemos entrar mucho más en detalle posteriormente si quieren, es obsoleto. Hoy en día, la mejor manera de mejorar la ocupación y de generar más recursos económicos pasa necesariamente por una mejor socioambiental del recurso pesquero. La realidad es que, si miramos la evolución temporal, que es lo que pueden ustedes observar en el eje derecho, de las descargas de pesca en la Unión Europea, ya hace una década que están bajando. No están aumentando de ninguna manera. Y eso pasa a pesar de que todos los que estamos relacionados con el ámbito marino, y todos lo sabemos perfectamente, las tecnologías van evolucionando, la maquinaria va evolucionando, y en verdad la capacidad de pesca, no voy a entrar en el detalle de este gráfico, no se preocupen, quedémonos con la idea en la línea negra. La realidad es que si miramos el número de embarcaciones y el tiempo que están, y cómo va evolucionando la tecnología, cada vez en teoría podríamos pescar más, pero sin embargo descargamos menos. Y esta es la realidad. La realidad es que el ecosistema no es capaz de seguir el ritmo del proceso pesquero que tenemos en nuestro entorno. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede de manera inmediata? Bueno, los pescadores que hayan aquí y las personas que hayan trabajado con los pescadores lo sabemos perfectamente. En la práctica, o bien tienen estrictas limitaciones de pesca porque no pueden pescar más, porque simplemente no hay suficiente para todo el mundo, o bien aumentan sus costes operativos porque tienen que estar más tiempo para pescar en la zona, y esto acaba repercutiendo en unas complicaciones económicas de supervivencia muy importantes y acaba repercutiendo en pérdidas de puestos de trabajo. Y esto es lo que representamos en este gráfico. Miren ustedes, en la última década, datos oficiales de la Comisión Europea, se han perdido un 30% de los pescadores de la pesca en la pesca extractiva. Un 30% de los puestos de trabajo. La previsión, si continuamos con las políticas actuales, es que vaya a disminuir todavía a un ritmo superior en 10 años, los 10 años siguientes. Es decir, o cambiamos las dinámicas actuales, o de aquí 10 años, cuando haya la próxima reforma de la política pesquera común, vamos a pasar aproximadamente a una tercera parte de eso. Vamos a perder 60.000 puestos de trabajo. Me parece que son datos suficientemente relevantes para darnos cuenta de la situación histórica en la que estamos y en la necesidad de aunar esfuerzos en la reforma. Por no apuntar otro aspecto que, estando en la situación económica en la que estamos, estando en la situación de las administraciones públicas en las que estamos, también me parece básico, y es el sistema actual se ha mantenido en muchos de los segmentos pesqueros a base de un apoyo muy claro de financiación pública. Señores, esto no se va a mantener a largo plazo. Es así de claro. No se puede aspirar a mantener este nivel de financiación a largo plazo. Por lo tanto, o se hace un cambio en la gestión pesquera en profundidad, de manera que adaptamos la capacidad de la flota a los recursos existentes y mejoramos los canales de comercialización, o simplemente va a haber un drama importante en los próximos años en el sector pesquero. Nosotros creemos que se puede cambiar la situación. Y aunque España hasta ahora ha sido uno de los principales receptores de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, en el periodo 2007-2013 España recibió 1.132 millones.
un 23% de toda la financiación de la Unión Europea. Un 23%, ¿eh? 27 países, 23% de la financiación pesquera. Naturalmente tiene una flota muy importante y por tanto está bien, pero tengan en cuenta que esto significa que somos sensibles a lo que pasará en la financiación global, muy sensibles. Por lo tanto, yo creo que aquí la lección que hemos de aprender es: tenemos una crisis ambiental clara que daña este soporte social, que es la pesca, y además está complicado por estos elementos financieros de financiación, de la cual hablaré posteriormente. Ante este reto, tenemos esta oportunidad única que les comentaba. Una reforma del conjunto de reglamentos de la política pesquera, de la reglamentación europea, y una reforma de la financiación asociada a esta política pesquera común, que se produce cada 10 años. La coalición, como Lidia les ha comentado anteriormente, empezó en el 2009. No es casualidad, y es que este proceso llevamos ya desde el 2009 trabajando en esto. Llevamos 4 años. Desde la fase inicial de consultas y posteriormente un proceso muy continuo, muy complejo, con muchos intereses cruzados. Eso también hay que dejarlo muy claro. Lidia ha comentado que nosotros somos un punto en las presiones, en los trabajos que se hacen en la Unión Europea. Yo creo que, y se lo creo sinceramente, que en esta reforma de la política pesquera común ha habido un cambio respecto a la anterior. Y es que anteriormente, principalmente, el actor que llegaba a los puntos de discusión era sobre todo un determinado segmento del sector pesquero. No todo el sector pesquero, un determinado segmento. Y en esta reforma yo creo que nunca, como nunca, ha habido interacción ciudadana, como nunca. Ciudadana en un sentido amplio, no solo personas individuales, sino entidades de diverso tipo, desde distribuidores a consumidores, grupos ecologistas, científicos. Nunca ha habido una movilización similar. Literalmente se han recogido centenares de miles de firmas por diferentes manifiestos, diferentes posicionamientos, y se han hecho miles de actos en toda España. En nuestra misma plataforma estamos presentes en 17 estados y en cada uno de ellos hemos hecho decenas de actos. Esto significa un pequeño cambio en la pesca que es muy importante. Y es, señores, la política pesquera común no es para gestionar el sector pesquero. Es para gestionar el recurso común de la pesca, en los cuales el sector pesquero es un actor principal, y debe serlo, pero también debe estar al lado de otros actores sociales. Y eso se va a notar en la reforma que va a surgir a mediados del 2013. En paralelo a esta reforma, tenemos también la revisión de la financiación asociada a esta reforma de la política pesquera. ¿Quién decide? Hay 3 actores, luego voy a los temas, pero me parece importante que entendamos quién está jugando un rol importante. Hay 3 actores que van a decidir. En primer lugar, el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es decir, aquí se reúnen los ministros de pesca, en nuestro caso pesca, agricultura y medio ambiente se llama. Ya no sé cómo van cambiando cada 2 años o 3 los ministerios. Alimentación y el magrama, iniciales, no sé ya qué significa. Pues de cada uno de los países, es decir, los representantes estatales. La novedad de esta reforma respecto a la anterior es que el Parlamento Europeo está al mismo nivel de decisión que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, cosa que no había pasado nunca. Hasta ahora era consultivo. Por primera vez, alguien cuya representación depende directamente del voto de los ciudadanos tiene igual de peso que el Consejo de Ministros en la toma de decisiones sobre la pesca. Y aquí yo creo que es uno de los elementos que hace que el rol de los ciudadanos al final tenga una importancia mayor. Y finalmente la Comisión Europea, que para entendernos es la burocracia europea. Una entidad, entre estos 3 son los que van a decidir cómo es la reforma de la política pesquera común. Si quieren, más adelante detallamos mucho más cómo se hace el proceso. Pero, para no alargarme demasiado, simplemente decir, bueno, al final, ¿qué significa esto, la reforma de la política pesquera común? Bueno, significan algunos documentos concretos, en los cuales ustedes van a poder encontrar preguntas muy fundamentales. ¿Cómo se reparte la pesca?
quién tiene derecho a acceso y quién no tiene derecho a acceso a la pesca. ¿Bajo qué criterios? ¿Qué elementos de control se definen? ¿Qué elementos básicos de financiación se priorizan? En fin, los elementos nucleares de cualquier gestión pesquera. Y básicamente se van a articular en dos documentos importantes, que es la reglamentación y la reglamentación sobre la Organización del Común de Mercados, más un tercer documento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Estos son los tres documentos y a partir de aquí el proceso que está teniendo lugar es de redacción de estos documentos. ¿Qué temas se tratan? Y aquí voy a extenderme brevemente en algunos, pero si a cualquiera de ustedes le interesa alguno más en detalle, pues lo comentamos posteriormente. Algunos de los temas principales en discusión. Y digo en discusión porque no está cerrado todavía el camino, como veremos. El primero es la gran pregunta de cualquier gestor pesquero, o una de las grandes preguntas, que es ¿cuánto pescado dejamos en el mar y cuánto capturamos? Bueno, esto es obvio, ¿no? Es una discusión lógicamente básica. Entonces la discusión gira en torno de un concepto que se llama rendimiento máximo sostenible, que para no voy a ir ni mucho menos al detalle, pero simplemente comentarles la idea. El rendimiento máximo sostenible significa cuánto tenemos que pescar para permitir que los stocks sean lo máximo posible, obtener el máximo de alimento posible de una manera sostenible, dicho a grandes trazos. Aquí la discusión básicamente es decir, oiga, si tenemos la mitad de los stocks que están sobreexplotados, ¿cómo llevamos estos stocks a este punto? ¿Cuánto tardamos en hacerlo? ¿Tardamos 3 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿No lo intentamos? Pues la discusión básicamente se centra sobre este elemento. Como concepto todo el mundo está más o menos de acuerdo, aunque hay elementos técnicos que podríamos discutir, sobre todo en las pesquerías mixtas. Aquí la discusión, hay dos posiciones diferentes actualmente. El Consejo de Ministros está diciendo que hacia el año 2015 deberíamos, sin entrar en detalle, lo que el Consejo de Ministros está diciendo, vamos a hacer una aproximación más gradual. Mientras que el Parlamento Europeo está diciendo, vamos a hacer una aproximación más rápida a este objetivo de rendimiento máximo sostenible. Esto tiene implicaciones porque, por ejemplo, puede suponer para algunas pesquerías dejar de pescar durante un tiempo o reducir la presión pesquera durante un tiempo para permitir que se recupere el stock y luego poder pescar a unos niveles sostenibles al máximo nivel posible de pesca. Entonces, esto todo el mundo debe entenderlo, es un elemento importante. El segundo, bueno, no son por orden de importancia, simplemente son puntos. Es las características de los planes multianuales. Existe la idea general que actualmente hay demasiadas fluctuaciones a la hora de gestionar el recurso pesquero. De repente no se deja pescar, luego se deja pescar, se para, se frena. Esto dificulta mucho la actividad del sector pesquero y es muy ineficiente. La idea es decir, bueno, vamos a intentar diseñar planes a largo plazo, de manera que todos los actores involucrados sepan cómo va a evolucionar, por ejemplo, si se va a poder pescar más o menos en función del estado del stock marino. Hay algunas características aquí en discusión muy importantes. Por ejemplo, la idea de cogestión que hemos comentado anteriormente. ¿Quién tiene que definir esto? ¿Tiene que ser la administración pública quien decida, por ejemplo, cuándo se para la captura de un stock? ¿O qué artes son priorizadas en la captura en una zona determinada? O por contrario, puede ser un organismo donde haya todos diferentes actores sociales conjuntamente. Por ejemplo, organismos científicos, administración pública, ONGs, etcétera. Bueno, pues aquí hay elementos de discusión. Hay gente que opina por un lado, hay gente que opina por el otro lado, y ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tercer elemento, asignación de oportunidades de pesca. ¿Esto qué significa? Actualmente se hace una valoración científica del estado de los stocks y se divide entre los países. Se divide bajo un criterio francamente bueno,
criterio histórico, es decir, en base a las cuotas, de hecho, de 1976, si no recuerdo mal, digamos. Si usted, ¿qué país le gusta? Francia, venga, un filo francés. ¿Y usted? Canadá. Ostras, Canadá no es la Unión Europea, qué suerte que tiene. Me ha dejado frío ahora. Nos vamos para Alemania. Venga, pues para Alemania. Si Alemania pescaba un 10% de, voy a decir un pescado cualquiera, caballa, y Francia un 20% en 1976, hoy en día, si se pueden pescar 1000 toneladas, a usted le toca esa proporción y a usted le toca esa proporción. Independientemente de cómo ha evolucionado la flota o de cualquier otra característica. Claro, es una forma de repartir el recurso un poco rara, ¿vale? Es un poco rara, francamente. No tiene demasiado sentido, pero es la que es. Es la que es, porque en el fondo es la única en que se han puesto de acuerdo en un momento dado y a ver quién lo cambia esto. ¿Vale? Bueno, esto es uno de los elementos de discusión. Oye, ¿seguro que es una buena idea esto? Parece ser que sí, Es decir, parece ser que este punto, curiosamente, no se va a cambiar. Pero bueno, no voy a entrar ahora en detalles, sino lo discutimos posteriormente. Pero sí que me parece muy importante pasar al siguiente punto. Y una vez que he ido a cada estado, ¿cómo repartimos estas cuotas? Entre los diferentes artes de pesca para cada uno de los stocks. Es este elemento que llama repartición de las cuotas. Y aquí hay diferentes modelos. Yo les voy a explicar este de las concesiones de pesca transferible porque me ha pasado la pelota Lidia, que es una de las alternativas que está en la agenda. La idea es la siguiente. Bueno, yo les explico la idea general, la lógica que hay detrás de quien lo promueve y luego les explico algunos elementos que creo que son críticos. La idea es la siguiente. Si nadie sabe de quién es un recurso, es decir, nadie se cuida de él. Entonces, lo que los teóricos dicen por ahí, yo no estoy de acuerdo, ya me avanzo, digo, para que no me tiren piedras, si es posible, pero lo explico, me parece importante que los conozcamos. Si no se da la propiedad de un recurso, nadie se cuida de él. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se está proponiendo en el ámbito de las concesiones de pesca transferibles, es decir, señor pescador de Alemania, usted le voy a asignar el derecho a pescar de estos 100 toneladas de caballa la mitad, un 50%. A partir de aquí, usted puede hacer con esto durante 20 años, 15 años, 30 años, depende, lo que quiera. Si quiere, vende su derecho, porque yo se lo he regalado, tiene usted ahí el derecho, esa concesión, puede vender a otro actor que quiera, a otro pescador, o no pescador en algunos casos, o puede alquilarlo durante todo este periodo. Esto es dicho muy a lo bruto y si no me he explicado bien luego me lo vuelven a preguntar porque no tengo ningún problema en intentarlo explicar mejor. Esto plantea algunos problemas muy serios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones produce concentración. Es decir, quien tiene dinero acaba acumulando todas esas concesiones de pesca. Tiene elementos territoriales muy conflictivos porque al final se suele acabar concentrando en unos pocos puertos. Los puertos donde están instalados los pescadores o las organizaciones con más recursos pescados acaban concentrando toda la capacidad de pesca. Tiene otro problema, que es que hoy una actividad sea más rentable no significa que a lo mejor sea la que nosotros queramos apoyar en un futuro. Por ejemplo, puede ser que hoy en día una actividad sea muy rentable, y esto lo hemos visto en el arrastre en muchos ámbitos, durante muchos años fue muy rentable, pero tenía unos impactos ecológicos muy fuertes en un momento dado. O a lo mejor lo que hoy es rentable, la evolución del precio del petróleo hace que dentro de 15 años no sea rentable. Estos sistemas premian la rentabilidad económica, pero ignoran el impacto social o el impacto ambiental, las características sociales de la pesca. Por ejemplo, podría haber, y aquí ustedes tienen mucha pesca artesanal, la pesca artesanal en líneas generales da mucha más ocupación que otros modelos de pesca, pero a lo mejor es menos rentable en un momento dado del tiempo. Bueno, esto puede acabar concentrando en la rentabilidad económica, pero obviando toda esta dimensión social o esta dimensión medioambiental. Pero no es la única manera de repartir las cuotas dentro de cada país. Y de hecho nosotros, por ejemplo, estamos trabajando activamente en otro criterio totalmente diferente. Y es que se haga una asignación premiando
a los que tengan unos indicadores sociales ambientales mejores, es decir, por ejemplo, que den más ocupación, que la ocupación sea más de calidad, que tengan menor impacto ambiental, que tengan menos niveles de descartes, que tengan menos emisiones de CO2, es decir, estableciendo una serie de criterios que entendemos que son los beneficiarios para el conjunto de la sociedad. Y a partir de aquí, trabajar para que esta asignación de cuotas premie a este sector que nosotros queremos que sea el que tenga más futuro más adelante. Está en discusión, señores, no sabemos qué es lo que pasará. Para hacerles una idea del nivel de discusión en que está, recientemente el Parlamento Europeo se posicionó sobre todos estos, o sea, la Comisión del Parlamento Europeo de Pesca se posicionó sobre todos estos temas. Y cuando llegó a este punto, consiguieron la cuadratura del círculo, que significa eliminar todas las opciones. No, porque claro, esto es, la aritmética parlamentaria tiene estas cosas, ¿no? Yo me junto con usted para votar contra su posición, yo me junto con usted para votar contra su posición y al final, ostras, me he cargado el capítulo. ¿Vale? Esto es lo que ha pasado. Señores, la Comisión de Pesca hoy en día se ha cargado el capítulo. Con lo cual viene a decir como que cada país se organice como pueda. ¿Vale? Como vean, bueno, están sobre la mesa las diferentes posiciones, no sabemos cómo irá. Ajuste de la capacidad del ecosistema. Este tema ya lo hemos hablado. A mí no me gusta generalizar diciendo que hay sobrecapacidad, porque depende del stock y de la zona. Pero es cierto que es un tema muy importante. En muchas zonas y en muchos stocks, hoy en día, existe más capacidad de pesca que capacidad de regeneración del ecosistema marino. Y eso hace que la rentabilidad se hunda y que además exista una tendencia casi inevitable de pescar por encima de lo legalmente establecido y por encima de lo que deberíamos si queremos de verdad mantener el recurso para las siguientes generaciones. Esto es una realidad. Por lo tanto, la discusión debería ser en, muy bien, ante esta realidad, ¿cómo nos adaptamos para asegurar que esta capacidad de regeneración del ecosistema y la capacidad de pesca se ajusten? ¿Lo dejamos al libre mercado y que se mueran los más frágiles, que es lo que está pasando ahora? ¿O lo hacemos ordenadamente? Ordenadamente significa priorizar unas artes ante otras, significa priorizar unas perspectivas respecto a otras. En este sentido, nosotros tenemos claro que el tema de la capacidad tenemos que vincularlo a estos indicadores sociales y ambientales. Un tema que es recurrente y en España además tenemos especial hobby, aunque pasa en toda Europa, ¿no? Que es, ¿qué significa la pesca artesanal? ¿Cuál es la definición de pesca artesanal? Bueno, aquí ya llevamos 20.000 años, ¿verdad?, discutiendo sobre qué es la pesca artesanal. Y además, seguro que si le hago una pregunta nos salen 10 definiciones, o sea que... Bueno, pues... Bueno, al Parlamento Europeo se le ha ocurrido poner una definición. No sé si va a sobrevivir o si no va a sobrevivir. Esto ya lo veremos. 15 metros... y o 24 horas, básicamente significa. Y, muy importante, y que no sean pesca de arrastre, que sean artes pasivas. Eso es lo que para el Parlamento Europeo proponen que es la pesca artesanal. El Consejo de Ministros no ha dicho nada. Perdona, 24 horas significa que no faenen más de 24 horas. Efectivamente. Que la marea sea de 24 horas. Como más... territorial también. ¿Disculpe? Y dentro del territorial. Efectivamente. Entonces vamos a ver cómo queda. Esto es una propuesta que ha hecho el Parlamento Europeo, pero el Consejo no se ha posicionado al respecto. El tema de los descartes. También, muy brevemente, porque ya me han dicho los 5 minutos, voy a acabar rápidamente con esto, pero luego podemos tratar cualquiera más en profundidad. El problema es claro. Y la solución compleja, que es lo que pasa con los problemas bien definidos. Tenemos una parte del pescado que se captura que no llega a nuestros platos. ¿Queda claro? No llega a nuestros puertos. Se tira mal. De nuevo. Las razones son múltiples. Aspectos legislativos, aspectos de selectividad del arte, muy importante. Cuándo se pesca, en qué condiciones está el ecosistema marino sobre el que se pesca. Todos estos son aspectos muy importantes para entender el volumen de descartes. La propuesta básica de la Comisión Europea es llevar a puerto, y permítanme la simplificación y luego voy a mucho más detalle si quieren, llevar a puerto todo lo que se captura.
Y a partir de aquí hay muchos detalles pequeños. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un organismo que puede volver vivo al ámbito marino? Bueno, entonces hay los que dicen, bueno, establezcamos esta excepción. Otros, bueno, pero ¿y esto qué pasa si es por el aspecto legislativo que tenemos una cuota y nos hemos pasado un poquito? Si solo nos pasamos un 3%, si en vez de tener 100 kilos pescamos 103, estos 3 casi lo podemos meter en el mar, o lo tiramos, o ¿qué hacemos con esto? Bueno, venga, quizás hacemos una excepción para este caso. Y así tenemos toda una batería de elementos diversos que están en discusión. El tema de la financiación. ¿A qué priorizamos la financiación? Nosotros que aquí claramente apostamos porque la financiación se centre en lo que nosotros denominamos actividades de bien público. Es decir, el ámbito científico, muy importante porque necesitamos más datos y al final es el único punto de acuerdo sobre el cual nos vamos a poder apoyar, en cierta manera, entre todos los diferentes intereses de la sociedad. Y además, como estoy en la universidad, espero que no me tiren muchas piedras. Normalmente no te tiran piedras en esto, pero luego cuando empiezas a decir los otros aspectos a los cuales se puede gastar el dinero, te dicen, bueno, quizás rasquemos un poco de aquí, ¿no? Van quitando decimales del ámbito científico. Pero nosotros, para nosotros es una prioridad. Pero no es la única. También hay otras, como por ejemplo, la mejora de la gestión de todos aquellos elementos que sabemos que son beneficios para el conjunto de la sociedad. Y luego, solo y condicionalmente, ayudas puntuales al sector. No tenemos todo el dinero del mundo y por lo tanto hay que priorizar. Esta es nuestra apuesta. Podemos ir luego mucho al detalle. El ámbito de la acuicultura, simplemente señalarles que es uno de los ámbitos que se va a promover más en esta reforma de la política pesquera común, tanto a nivel de la regulación como a nivel de la financiación. Y aquí tenemos un problema, en nuestro punto de vista también importante, en que no se está diferenciando entre las diferentes acuiculturas existentes. Se está poniendo todo en el mismo paquete y esto puede tener impactos muy importantes que no compartimos. Y el último aspecto que quería comentar, bueno, son 2 o 3, es el tema de la red de áreas marinas protegidas. Vamos a ver, las redes de áreas marinas protegidas estamos viendo a través de las experiencias existentes a largo plazo que bien diseñadas y bien gestionadas son beneficiosas para el ecosistema y para el sector pesquero. Entonces, una de las propuestas que se está lanzando aquí es una promoción de más redes de áreas marinas protegidas vinculadas a la actividad pesquera en diferentes sentidos, protegiendo algunas zonas claves para el ecosistema, pero también estableciendo zonas de no acceso pesquero o de acceso relimitado. Esto es una discusión, esta promoción sobre estas áreas marinas protegidas, que el concepto general, todo el mundo está de acuerdo. Lo que está en plena discusión es el detalle de si se quiere, por ejemplo, cuantificar o no cuantificar. ¿Qué actores deben introducirse o qué actores no deben introducirse? Por lo tanto, muy posiblemente, algo va a haber en la reforma, el detalle todavía no lo sabemos. Luego hay elementos vinculados, por ejemplo, se ha propuesto para el Mediterráneo, pero es perfectamente aplicable para muchas otras zonas del mundo, como ya se ha demostrado por otras partes, que es la aplicación de elementos territoriales en la gestión de la pesca. Este es un elemento que se ha dicho en cada vez hay más experiencias en todo el mundo y se puede desarrollar en profundidad en el Mediterráneo. Y finalmente algunos temas relacionados con la dimensión exterior, que la idea básica subyacente es tratar de equilibrar, hacer el mismo tratamiento en el exterior que en el interior para las flotas de pesca exteriores. Y ya voy a acabar, antes de que me pase mi tiempo, diciendo simplemente cuál es la situación a nivel político, dónde estamos y qué es lo que nos espera en los próximos meses. Miren, en unos días, el 6 de febrero, el Parlamento Europeo va a tomar una decisión crucial, que va a votar en el plenario su posicionamiento sobre todos estos temas. La decisión más importante que el Parlamento Europeo ha tomado en el ámbito de la pesca nunca. Tal cual. Sin duda. Desde hace el 2012 vamos a hacer una serie de actividades y les invito a mirar la web de la página y si tienen cualquier duda
consultarlo con algunos de los compañeros que tienen en su isla, para que conozcan bien qué detalles, cómo pueden participar en el proceso hasta el día 6 de febrero, una fecha que va a ser clave. La segunda clave es el 21 de febrero, donde el Consejo de Ministros de Pesca y Agricultura va a intentar ponerse de acuerdo totalmente entre todos los países. Con lo cual, fíjense ustedes, es que estamos ya en el momento álgido. En un mes, los dos actores principales van a tener sus cartas sobre la mesa. Y luego va a iniciarse un proceso de negociación entre ellos, que se espera acabar en junio de este año. Con lo cual, si los procesos funcionan a los ritmos que se esperan, tendremos antes del verano la reforma de la política pesquera común aprobada y en septiembre la financiación asociada. Dicho esto, esto es Bruselas. Las cosas de Palacio a veces van despacio. La prueba mejor es el nombre de nuestra coalición, que se llama Ocean 2012. Estamos en el 2013, imagínense ustedes si va lento la cosa. Estamos caducados ya antes de acabar, es un desastre esto. Bueno, las vidas tienen estas cosas, pero esta es la planificación que tiene hoy en día toda la estructura, digamos, de la Unión Europea. Por lo tanto, y personalmente creo que no se va a separar demasiado en esta ocasión. Sí que lo dejo aquí y sí que me gustaría pues abrir un turno de palabras, comentarios. Voy a intentar proponer un pacto. Yo voy a ser muy breve en las respuestas y ustedes van a ser breves en los comentarios. De esta manera podemos dar más pie a más intercambios de opinión. Pues aquí lo dejo, aquí tienen mis contactos. Muchas gracias y adelante, vamos allá, vamos al turno de preguntas y comentarios. Yo quería pedir disculpas en nombre de Fernando, que Fernando Gutiérrez, el presidente de la cofradía del Hierro, iba a venir hoy. Le ha surgido un problema personal importante, nos ha pedido disculpas N1000 veces y de todas maneras lo vamos a traer, pero no ha podido ser para esta vez. Él tenía mucho interés en venir, no solo a esta charla, sino a la que hay mañana, pero bueno, por razones ajenas a todos nosotros y a él mismo, no está hoy, pero insisto en que vendrá y tendremos ocasión de que él nos cuente su experiencia, porque sí hay un tema muy importante con figuras como Fernando, y es que cuando los componentes de la coalición nos hemos reunido con otros componentes, sobre todo cofradías del resto de España, principalmente Lira o en Cataluña, nos han puesto a Fernando como una persona que con una visión de cara a la sostenibilidad muy especial y en el que ellos se han fijado mucho para hacer iniciativas como las que están desarrollando precisamente en Lira, que es muy sonada, o en Cataluña. Entonces, tenemos entre nosotros gente muy especial que lleva apostando por modelos pensando en el futuro y encima tenemos una pesca artesanal ejemplar en todo el archipiélago por ser precisamente artesanal. Entonces tenemos una oportunidad de sumarnos a unas iniciativas y velar por unas políticas pesqueras que nada tienen que ver con las que se están defendiendo en el resto del Estado. Entonces yo sí quiero decir a todos los que estamos aquí que precisamente en Canarias tenemos muchas más razones para estar unidos que para tener elementos de discordia, y siempre habrá pequeñas sutilezas, ¿no? Que siempre las tratamos ahora. Yo tengo que añadir una cosa, porque Ramón, un pescador con el que trabajamos mucho, me llamó antes de ayer, pero no sé cuánto tiempo, que tenía que decir hoy, bueno, ha venido Fernando, por eso no lo decía, que gracias a Fernando justamente, que ha sido la motivación para muchos pescadores para abrir procesos de cogestión y reservas marinas cogestionadas, ¿no? O planes de gestión. Y justamente se han nutrido de estos trabajos que se han iniciado aquí, que han servido tanto a Galicia como en algunas zonas de Cataluña, pues para hacer justamente planes de gestión donde los pescadores están al mismo nivel que la administración. O sea que gracias por parte de Ramón. Muy bien, pues le permitís el comentario. Yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios, lo que prefieras. Dos cosas puntuales. Cuando hablas de 1.105 millones dados a la pesca, ¿qué parte es la proporcional entre industrial y artesanal? Esa es una. Y si podrían explicar un poquito más lo de los tours, lo de los repartos territoriales de los usos de pesca. Sí. Bueno,
Vamos allá, si me quedo breve me lo dices. La parte de financiación, obviamente, es una situación muy inequitativa. De hecho, nosotros calculamos que aproximadamente el 80% de la financiación ha ido a las embarcaciones de mayor volumen. Y también hay que decir que la discusión no tiene que ser solo estrictamente entre los diferentes segmentos de la flota, aunque es importantísima y muestra la realidad actual de quién se está beneficiando de los recursos públicos. Si quieren mi información, les enviaremos algún estudio que hemos realizado, sino también entre diferentes posibilidades de uso, ¿verdad? Porque puede ser apoyo directo, entonces los diferentes, bueno, hay 4 ejes, y se puede, España, por ejemplo, es de los que menos fondos ha dedicado a las medidas de sostenibilidad. Entonces, que aquí tenemos una transformación interna imprescindible a nivel interno, porque recordemos que al final el Parlamento y lo que establecerá aquí en el Fondo de Financiación es líneas que se pueden pedir y proporciones de financiación de las diferentes líneas, pero luego es el Estado el que establece las prioridades. Por lo tanto, aquí es obvio que tenemos una fase de trabajo muy importante a nivel estatal. Y el segundo es el tema de los TURFs. El sistema de TURFs es un sistema que ha funcionado en varias comunidades. Se trabajó mucho en Chile, se ha trabajado también en el sur de Francia, tiene algunas iniciativas bonitas, que consiste, por un lado, en está basado en un elemento de planificación territorial, en el cual los diferentes actores se ponen de acuerdo sobre qué zonas pueden pescar y cuándo pueden pescar, porque se entiende que en diferentes momentos pues, pueden pescar diferentes artes de pesca. Y establece un sistema de gestión común entre los diferentes artes de pesca. A partir de aquí se delimitan los actores que pueden pescar en esas áreas determinadas. Y se establece un sistema de gestión y control. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, el tema de los censos siempre es un tema que es muy delicado, que es quién puede pescar en cada una de las zonas y en cada una de las artes, y hay diferentes modalidades. Yo también estoy encantado de pasaros información sobre aspectos puntuales. Creo que no puedo ir mucho más en detalle ahora mismo, pero encantado luego si quieres hablar más. Yo creo que Europa se olvida, con este libro verde, al principio de su trayectoria, al principio de su movimiento, fue como primero el libro blanco, luego el libro verde. En Madrid hemos debatido el sector pesquero nacional y el canario conjuntamente, paso por paso, lo que ha estado redactando hoy, lo ha redactado bastante bien y claro. Pero lo que en esta reforma política, lo que nuestros políticos, porque son nuestros políticos, el francés en su sitio, el alemán en su sitio, en Bruselas, los que deben de defender las políticas pesqueras de su país, son los que se han olvidado de que no solo los profesionales somos los que pescamos en los mares en el mundo, pescan muchas más personas y de ahí no se habla nada. Pesca recreativa, nadie habla de la pesca recreativa, nadie habla de otro sector paralelo al profesional que hace una pesca atractiva prácticamente casi al 50-60% de lo que hace el profesional. Canarias, diferenciada, lo hemos defendido en Madrid, tiene que ser diferenciada porque la pesca que se hace en Canarias siempre ha sido una pesca artesanal y sostenible. Le puedo decir que en el 2009 prácticamente esa palabra no existía, existió con los canarios y ahora resulta que hasta un danés, el señor Ernesto Pena lo decía en una reunión, que a él le gustaría que la pesca se desarrollara como en Dinamarca y en Noruega. Digo, mira cómo toman las cosas. Y eso lo dice en español. Entonces, tal como está la situación, hemos ganado camino, es decir, de que un barco de 12 metros ya no era un barco artesanal, ya estamos en 15 metros. Pero la gran olvidada, y los que siempre hemos pagado el pato, hemos sido los que realmente pescamos uno a uno artesanalmente. Síñese el atún rojo. Yo creo que, por sin duda alguna, digamos, la capacidad de incidencia en la política durante los últimos años pues, es muy diversa. Es obvio que no todos los sectores pescadores habéis podido incidir de manera por igual en la política y eso ha acabado derivando en unas tendencias que beneficiaban a unos determinados segmentos, que no es la pesca artesanal más selectiva. Esto es indudable. También quiero transmitirles que en esta reforma hay algunos elementos que son positivos, porque también creo que es de justicia decirlo. Por ejemplo, la financiación muy posiblemente va a beneficiar mucho más selectivamente, primero las ultraperiféricas y segundo las más selectivas.
por duplicado. O sea que ese es un elemento que es importante. Nosotros querríamos que también en el acceso al recurso pesquero, aunque en Canarias, al ser, digamos, es un ámbito donde prácticamente solo hay pesca artesanal, esto no afectaría tanto, querríamos que allá donde haya diferentes artes y formas de pesca se estableciesen también unos criterios ambientales de selectividad, etcétera, los que os he comentado anteriormente, y que la pesca artesanal o la promoción de la pesca artesanal no se limite al ámbito de la financiación. Porque ya sé que el ámbito de la financiación es muy jugoso, todo el mundo quiere dinero, pero esa no es la vía. Esa no es la vía porque la financiación se va a reducir. Esa no es la vía. Entonces tenemos que ir, si queremos un sector vigoroso a medio y largo plazo, tenemos que ir a una mejor gestión conjunta y un acceso más preferente. Al menos ese es nuestro entender. Y creo que ahí todavía hay mucho que luchar, pero espero que todavía mejore un poco más la redacción actual. Respecto a lo que comentaba de pesca recreativa, el Parlamento Europeo, en su borrador actual de propuesta, la incluye por primera vez. Nunca había aparecido nada, ahora aparece en un párrafo. Ya veremos qué queda, porque les repito que esto todavía está en las cartas por jugar, pero muy lentamente, y estoy de acuerdo en algunas zonas como Canarias, como Andalucía, como Mallorca, con las Islas Baleares, la pesca turismo pues es muy importante y por lo tanto hay que introducirlo en la gestión pesquera de una manera lo más armónica e integrada posible. Si les parece, si vamos recogiendo de 3 en 3. A mí me gustaría saber cuáles son las consecuencias o las penalizaciones que tienen estos grandes barcos que pescan ilegalmente. ¿Qué repercute para ellos no cumplir las normas o la legalidad? Yo cojo un par si quieren. Bueno, tengo el señor aquí detrás que... 1, 2, 3, 4. Va a ver si me da todos. Yo quería hacer dos preguntas. Una es que me sorprende un poco que no tengan un criterio la Unión Europea acerca de cómo repartir bien la financiación, etcétera, que lo que se está contando, cuando por ejemplo en ganadería sí que se está fomentando mucho el tema de razas autóctonas, fijación de la población al medio rural, pues eso, ecología y todas esas cosas. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la opinión qué crees tú que tiene la Unión Europea acerca de los barcos que vienen no solamente de la Unión Europea, sino pues japoneses, coreanos, que también están en aguas donde se juntan con los europeos y luego descargan en puertos españoles, españoles o europeos? Muy breve los dos y luego tratamos la siguiente pareja de comentarios. Respecto al tema de la pesca ilegal, que usted ha comentado, de hecho, esta reforma introduce algunos elementos que yo creo que son interesantes. No solo respecto a pesca ilegal, como se entiende usualmente, sino a incumplimiento de cualquier aspecto legislativo de la política pesquera común. Concretamente, lo que se propone, y espero que se apruebe, yo creo que hay una parte que seguro se aprueba y la segunda que les explico luego, ya veremos, que es la siguiente, que es condicionar la recepción de financiación al cumplimiento de la legislación pesquera. Si no se cumple la ley, no recibe usted dineros públicos. Este es un mecanismo, entonces entendemos que puede tener cierta capacidad de presión. Sobre el actor privado, sobre estas embarcaciones concretas, como usted ha comentado, yo diría que esto va a pasar, esto se va a aprobar, creo, sinceramente. La discusión que está ahora en la mesa y que es más difícil es ¿y qué pasa si es el Estado el que incumple la legislación pesquera? Claro, porque también tiene una serie de compromisos. ¿Y si no se incumple? Y aquí, como no es extrañar, puede entender que hay rápidamente dos visiones. El Consejo de Ministros de la Unión Europea que dice, como dice usted, es decir, los representantes de los propios estados, hoy en día, en su propuesta, no establece ningún tipo de condicionalidad. El Parlamento Europeo, en su propuesta, establece la condicionalidad para los estados también. Por lo tanto, ya tenemos aquí otro elemento que ya veremos cómo respecto a la diferencia entre la política agraria común, la PAC, y la política pesquera común, tiene usted toda la razón. La PAC ha evolucionado de una manera diferente que la PPC, que la política pesquera común. La política agraria común, ya desde la última reforma, estableció unos sistemas de apoyo mucho más claros vinculados a aspectos ecológicos. Mientras que la PPC se quedó atrás.
Yo creo que hay algunos elementos que señalan una cierta convergencia. Y la política pesquera común, por ejemplo, claramente va a financiar más estas modalidades selectivas, mejores artes pesqueras, etc. Y en ese sentido es más vinculado, menos apoyo directo a la pesca entendida de manera sin ningún criterio en general, y un apoyo más selectivo, sobre todo a través de los porcentajes. Es decir, va a haber si existe un plan bien tramado para unas artes determinadas en un ámbito determinado, el porcentaje de financiación va a ser más alto y si no va a ser más bajo. Por lo tanto, aquí va a ser una excepción. Y respecto a lo que comentaba de otras embarcaciones, la política pesquera común sobre todo se centra en lo que sucede en aguas europeas. No tanto si se pesca fuera y se introduce en el interior, que esto está regulado a través de otras políticas. Sí que hay algunos elementos concretos, pero afectan sobre todo a la flota europea, no a los demás. Concretamente hay un detalle que me parece importante, que vamos a ver cómo acaba, que es la introducción de cláusulas de derechos humanos en los acuerdos de acceso al recurso pesquero en el tercer país. Es decir, solo se pueden firmar acuerdos para que la flota europea vaya a pescar a otros países si esos otros países aceptan unas determinadas condiciones respecto a los derechos humanos, entre los cuales se podría llegar a los temas laborales, que todos ustedes saben. Y no que la flota española. Al revés, no. Al revés. Es decir, al revés no. Al revés, este elemento. Porque podemos estar aquí un poco pensando en el atún y todo eso, y que vengan barcos de fuera, de Corea, Japón, o que sea, que cazan, o sea, que pescan todo lo que les da la gana. Si es en las aguas europeas, sí, todo exactamente igual que cualquier flota interior. Ahora, si es fuera de las aguas europeas, claro, tiene que ser unos acuerdos a través de organizaciones regionales de pesca. Entonces, lo único que establece en la línea de política pesquera común, pero es muy genérico, es que la Unión Europea tratará de promover las buenas prácticas existentes, bla, 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 en los organismos regionales de pesca, pero poco más. Tenemos dos comentarios más. Una de las cosas que más me preocupó del documento de la comisión fue lo que comentaste antes de las cuotas pesqueras transferibles. La redacción era temible. ¿Cuál ha sido el debate en el Parlamento sobre esto? Es decir, ¿cómo acabó desapareciendo el párrafo, digamos, o el apartado, que creo que es mejor que haya desaparecido que como estaba? ¿Y qué perspectivas podemos tener sobre eso, que para mí es uno de los nudos gordianos, uno de los ejes de lo que estaba proponiendo la comisión? Vale, pues mi pregunta era sobre la inquietud de los descartes, porque se sobreentiende de que a veces es más la cantidad de lo que se expulsa que lo que se lleva a puerto. Entonces, mi pregunta es, ¿existe alguna iniciativa, alguna línea que incluya esos descartes como para poderlos aprovechar bien, como por ejemplo para la fabricación de piensos en agricultura o cualquier otro método, pero por lo menos para utilizarlo, ya que ese pescado va a estar muerto una vez tirado al mar? Muy bien, pues empiezo por la primera y luego vamos a la segunda. Respecto a las cuotas individuales transferibles, primero, la Comisión lo tiene en mano. La Comisión Europea, cuando empezó el proceso, tenía este elemento, como muy bien comentan, como un eje prioritario. Quería establecer este modelo en toda Europa y lo estableció como obligatorio para todos los países y todas las embarcaciones superiores a 12 metros o de arrastre. Esto no lo ha comprado básicamente nadie, prácticamente. A nivel del Consejo de Ministros ya hay algunos elementos que han sido pactados. Lo que ha establecido como pactado respecto a este tema ya ha eliminado la obligatoriedad. Lo ha eliminado y ha dicho que es voluntario, pero continúa en lo redactado y de alguna manera continúa ligeramente promocionado, básicamente a través de dos vías. Por un lado, en el ámbito de financiación dicen, si ustedes establecen sistemas de concesiones individuales transferibles, les podemos financiar la gestión del sistema. Bueno, ¿y por qué con este sistema sí y con otro sistema de gestión no? Pero entonces es una vía que, aunque digan que es voluntario, por otro lado vas empujando. Y por otro lado, aunque esto es un elemento un poco ya más técnico, elimina del sistema de gestión de control de cuota todos aquellos que estén dentro de concesiones individuales transferibles.
disculpen este párrafo tan indigerible, pero viene a significar algo así como: señores, si tenemos que hacer una eliminación selectiva de cierta parte de la capacidad de pesca, todos los que se hayan adaptado en este sistema no los vamos a mirar, solo nos vamos a mirar los demás. Esto no tiene ningún sentido. Pero es otra pieza que ha quedado allá, remanente. Con lo cual, podemos decir que el Consejo de Ministros todavía se ha cargado la propuesta inicial de obligatoriedad, pero todavía hay dos piezas que, si se mantienen ahí, pueden ir empujando suavemente a los países a la adopción de este tema. Y el Parlamento Europeo se la ha cargado básicamente por, yo diría que una razón muy importante. La primera es que el borrador del texto lo ha escrito una señora que se llama Rodust, que es socialdemócrata alemana, y ella tiene una propuesta alternativa. Muy rara, si es personalmente opino, es una opinión personal, pero tiene una propuesta que es establecer concesiones individuales no transferibles, para todos los casos. Que esto en muchos casos puede tener mucho sentido y en otros casos yo lo veo francamente difícil de aplicar, pero no sé, esa es su idea. Concesiones individuales no transferibles. Y luego establece una pequeña cláusula abajo, muy importante, que es: y si después de 6 años no se ha ajustado la capacidad de la flota al ecosistema, entonces se podrá hacer transferible. Es decir, de alguna manera dice: demos una oportunidad al sistema de regulación, y si no, el libre mercado, ¿qué harás? Entonces, esta es su propuesta, y no ha querido cambiarla para nada. Entonces, cuando se presenta esto, hay por un lado los que quieren las concesiones transferibles, que no están de acuerdo que durante 6 años se bloquee, en contra. Más los que creen que esto al final va a acabar derivando en este sistema de concesiones transferibles, que también están en contra. Suman las mayorías. En este partido, por ejemplo, los partidos verdes estaban en contra porque opinan en la línea de establecer criterios sociales y ambientales y no de sistemas de este tipo. Y se suman en contra a los del Partido Popular Europeo, que opinan que hay que promover las concesiones individuales transferibles, con lo cual eliminan la propuesta de la relatora. Y entonces quedan todas propuestas de grupos menores que se van cruzando y se eliminan. Y esa es un poco la infrahistoria, la historia por debajo de por qué ha desaparecido. Entonces este va a ser un tema que el 6 de febrero, seguro, que va a volver a aparecer en la mesa. Y vamos a ver cómo queda. Lo desconozco. En cuanto a la propuesta de los descartes que usted comentaba, es un tema que está levantando unas discusiones tremendas, ¿eh? Porque yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Hay algún pescador artesanal? No se lo digo porque ya me sé colaborar. Ya lo sabía, pero es para la hipótesis, ¿no? Bueno, miren, voy a hacer una propuesta. Me voy a convertir en Comisión Europea por unos breves instantes. O se va a llevar una federal. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre acabo igual, ¿no? Esto es una bonita tradición. De todas maneras, hoy en día no estamos en condiciones de lanzar pedradas a nadie. Me temo. ¿Qué les parece, señores pescadores artesanales presentes en la sala, que introduzcamos en el mercado, es decir, que lo puedan utilizar los consumidores finales, todo el descarte producido en la pesca industrial menos selectiva? ¿Se lo está diciendo a un pescador canario? No. Cuando aquí no hay... No, un pescador canario no estoy pescando, no se lo estoy preguntando a un pescador canario. Se lo estoy preguntando a un pescador artesanal, porque no me importa si es canario o no es canario. Punto importante. Ustedes que tienen la experiencia de la praxis, la pesca, ¿qué opinan? ¿Es bueno o malo esto para los pescadores artesanales? Es malo. Es malo. Si tan mala es la raza, ¿y por qué no lo hagan el mismo? Vamos por pasos. Porque ustedes dicen que es malo, pero ¿y al consumidor? A lo mejor le parece bueno. Sí, ¿y qué pescado cree usted que se va a comer el consumidor? Pero, ¿y la comunidad tiene algún estudio hecho de cómo se comporta ese descarte frente a los demás vivos en el fondo? Es decir, que si ese pescado va a poder ir ahí o va a alimentar a la cadena que existen abajo. En algunos ecosistemas sí, para todos no. Para algunos sí que los tienen, para otros no. Usted, si usted me pregunta, ¿qué pasa en Canarias? Yo le diría, ¿el gobierno regional canario tiene este estudio?
Y el Ministerio tiene este estudio porque a lo mejor no es la Unión Europea quien tiene que hacer este estudio. Que digo, ya para hacer pelotas para todo el mundo aquí. Bueno, lo que quería comentarles es que obviamente, yo lo entiendo perfectamente, para los pescadores artesanales, de repente que aparezca un 30% más de productos en el mercado, ¿qué es lo que pasaría? No, terminamos muy bien. Los artesanales, yo creo que la mayoría de ustedes piensan de esta manera. Sí, pero hay alternativas para esos descartes. La chica esta lo vamos allá. Entonces, segunda opción. Vamos a la segunda opción. Segunda opción. Cogemos estos descartes y los dedicamos a fabricación de pienso, por ejemplo. A la fabricación de pienso. Para que nos carguemos, terminemos de cargarnos el recurso. ¿Y por qué no puede usted ajustar arte con el que está poniendo esos descartes? Porque si el arte es tan malo, ¿por qué no se regula? Dígamelo. Es que no entiendo. Regula usted ese arte. Queremos proteger el que recurso. Normalmente será una... Que es malísimo. Vamos por pasos. Vamos por antes, un momento, por favor. Esto es lo bueno de hablar entre varios. Además tenemos una tradición hispana de hablar todos al mismo tiempo y es un follón. Fantástico, sí, nos entiendes por suerte. No nos entienden los demás europeos, todo hay que decirlo. Nosotros nos entendemos. Claro, si lo dedicamos a acuicultura, podemos tener hasta cierto punto el mismo problema. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es disminuir los costes de la acuicultura, mayor incorporación en el mercado, precios menores. Entonces los pescadores artesanales en general, pues muy cuidado, tampoco no acabemos de entenderlo. Y es que al final, porque luego hay otros que lo promueven, y esto yo estoy esperando todavía el lobby correspondiente que no tengo el placer de conocer, es que se utiliza, por ejemplo, para cremas faciales y similares. Pero todavía no los he visto en Bruselas, no sé qué tardan, ya tardan, digamos, quizás estén aquí, no lo sé. La cuestión es que en el fondo el tema de los descartes, una vez pescado, es de muy mal gestionar. Es muy mal gestionar, porque hay intereses directamente confrontados, francamente. Aparte que hay el elemento ecológico, muy importante, ¿no? Que es que si usted no tiene que pescar esa cantidad, lo que hay que hacer es que no lo pesque. No que lo pesque y lo lleve a puerto. Ese es el principio básico, creo que yo. Entonces, el tema de discusión de descartes, si no partimos inicialmente, por un lado, de un aumento de selectividad clarísimo, de mi opinión, más, no solo selectividad por las artes, este es el punto que yo quería señalarles, no solo por las artes, sino también por la gestión de cada una de las artes. Porque cada una de las artes puede utilizarse mal, bien, en diferentes momentos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el tema de los descartes tiene que tener como punto de partida disminuir la captura no deseada. Y luego podemos discutir efectivamente todos estos usos. Ya que es un pescado que dicen, bueno, no tiene ninguna aplicabilidad, ningún rendimiento económico, porque suelen ser de bajo valor y todo eso, y que no gusta normalmente, pero dice, bueno, pues quizás habría una alternativa de que, bueno, quizás los pescadores dicen, bueno, pues no solamente llevo atún, sino dice, bueno, pues ya que, porque muchas veces dicen, no, me está ocupando un lugar en la bodega o esa historia, ¿no? Que puedo ocupar bien para nosotros. Esto quiero matizarlo porque me parece muy importante. Es que justamente una de las dificultades que tiene el tema de los descartes es que la tipología del pescado descartado es radicalmente diferente en función de la zona europea y donde se pesque. Efectivamente, en el Mediterráneo, por ejemplo, se pesca y ya, vamos, se come todo. Ahora bien, en algunas zonas de pesca de altura puede hacer este high grading que usted comenta, y puede ser un pescado excelente el que se tire. No tiene por qué ser un pescado, digamos, de baja calidad ni nada parecido. No, pero puede ser muy valorado en algunas zonas. Por ejemplo, puede ser simplemente que no tenga usted acceso de cuota al bacalao y lo tire. Pescados enormes, fantásticos, por el segmento legislativo. Entonces, verdaderamente depende muchísimo de la zona, y eso es lo que hace que casi una única posicionamiento tenga muy mal arreglo. Un comentario. Europa es un mercado deficitario de pesca. Nosotros, digamos que somos el principal o de los principales importadores de pescado a nivel internacional. Y eso implicaría que, digamos, posicionarse ante el pensamiento de que la flota industrial europea deba desaparecer o debe disminuir,
intervendrían en la necesidad de Europa ir a buscar más pescado fuera, y lo que implicaría también una pérdida de competitividad. No sé, no se ha comentado durante la charla y no sé hasta qué punto se ha tenido en cuenta, sobre una parte. Y por otra vez quería hacer el comentario quería preguntar por qué los armadores, los grandes armadores se posicionan en contra de la nueva legislación europea. Porque si en principio deberían de obtener más cantidad de pescado a medio plazo, porque estaríamos hablando de sostenibilidad para el 2015, por lo tanto estarían pudiendo pescar mucho más de lo que pescan ahora, aún así se posicionan en contra. Uno de los argumentos que ellos establecen es que creo que el 54% de los stocks no están estudiados, entonces no se sabe si realmente están sobreexplotados o no, y entonces se le está aplicando la misma legislación a stocks que no están estudiados. Y no sé hasta qué punto está eso, digamos, contemplado bajo la propuesta que tienen en Océano en 2012. Excelente. A ver, la información general, efectivamente, la Unión Europea es deficitaria en la cantidad de pescado capaz de obtener de sus propias aguas para satisfacer su consumo. Y no poco. Un 60% del pescado actual que se consume en la Unión Europea viene del exterior. Un 60%. Entonces es un tema importantísimo. Y fíjese que aquí hay dos estrategias muy diferentes y sinceramente pienso que la Unión Europea nunca se ha clarificado qué es lo que quería hacer. Uno es tener una flota propia fuera y traerlo, y otro es no tener flota propia y comprarlo. Son dos estrategias. Japón decidió no tener flota, excepto en algún ámbito muy específico. Compró en muchos sitios y ya está, se acabó la historia. Aquí, pues depende del país, tiende más a pensar de una manera o tiende más a pensar de otra. Obviamente España, que tiene una flota industrial pesquera importante, pues tiende a decir, oiga, nosotros queremos nuestra flota industrial por todas partes, y otros países tienden a pensar lo que menos. Por lo tanto, este es el primer punto que quería anotar. ¿Por qué no están de acuerdo? Primero, hay algunos aspectos de la regulación que sí que están de acuerdo, Yo creo que es muy importante que todos maduremos un poco, y por eso no me gustan en general las declaraciones que digan el Parlamento Europeo no tiene ni idea, la Comisión Europea no tiene ni idea, no sé quién, los industriales son todos malos y tienen bañas. Bueno, no. Bueno, esto ya tenemos que superar un poquito, porque esto no puede ser. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un status quo que teme perder algunos de los privilegios. Normal, porque es lo que ha tenido en los últimos años para obtener, y cuando alguien tiene algo no le digo que perder. Entonces, ante los cambios que supondría, porque esto significa es cambiar, sobre todo es cambiar, ante los cambios que supondría una gestión sostenible, a nivel de rendimiento máximo sostenible, existe una resistencia. No demasiado rápido, esto lo hacemos todos, cuando tenemos una posición, digamos, bien establecida, no demasiado rápido, muy poco a poco, y esto es básicamente el posicionamiento que están defendiendo. Pero lo que nosotros no tenemos que perder nunca de perspectiva, al menos en mi opinión, es que dentro de 5 años, cada año habremos ido perdiendo un 2 o un 3% de los puestos de trabajo. Es que no va a ser mantener igual, no es lo mismo ir más lento que ir más rápido, no es lo mismo. Pero es que ellos argumentan justo lo contrario. Ellos dicen que la nueva política pesquera va a ser que se... Yo no es que me esté posicionando a favor, solo me leí los argumentos que yo... Te entiendo perfectamente. Lo que sucede... Sí, pero es que no hay ningún estudio que diga eso. Este es el problema que tenemos. El problema es decir, oiga, pero ¿cómo podemos dialogar? Queremos dialogar con información concreta. Y de hecho, no hay ningún estudio que esto lo apoye sinceramente. Y le diré por qué. Porque de hecho, desde el punto de vista económico, y ahora me voy a un concepto que no he tratado hasta ahora, ni en profundidad, el rendimiento máximo económico, de hecho, es más conservador que el rendimiento máximo sostenible. O sea, deberíamos estar todavía más, en un nivel más de conservación que actualmente. Entonces, no existe una lógica económica detrás de esto más que el cambio del proceso de transformación, que es totalmente legítimo y que yo entiendo que es un problema importante. Nosotros pensamos que es mejor lo siguiente. Si hacemos un proceso largo, lo podríamos hacer, pero tendríamos costes sociales brutales. Simplemente porque la tendencia es la que es. Preferimos una tendencia
un proceso de transición más corto y centrar nuestros esfuerzos, la financiación también, la regulación, en ese paso de transición corto. Y esa es nuestra apuesta. Esa misma idea, mantenida en 10 años, es inviable. Es decir, hoy en día nadie va a apostar durante 10 años por un proceso de transición en la pesca en la Unión Europea. Lo siento. Nadie va a poder financiar eso. Nadie va a poder. Entonces, tenemos aquí bueno, nosotros decimos, preferimos uno más corto y apoyar este proceso de transición, y hay otros que prefieren uno más largo y más poco a poco. Bueno, que cada uno que juegue lo que considere mejor. Yo solo digo que los estudios son los que son, y por lo tanto yo no quiero solo un procedimiento político, yo quiero información basada, científica, rigurosa. En el momento en que se me plantea delante, yo me lo miro, y si me gusta mal, cambio de postura. No tengo ningún apriorismo a esto. Me parece que contestó. Tenemos... Sobre el porcentaje no estudia. Sí, sobre el porcentaje, sí. Disculpen, muy breve. El porcentaje de los stocks estudiados efectivamente es todavía pequeño, aunque ha ido aumentando mucho, ¿no? Está alrededor, bueno, hecho más, es que tiene trampa, un poco más. Mira, si usted mira el número de stocks que se pescan o el volumen de pescado de los stocks estudiados, cambia totalmente, como ustedes comprenderán, porque la gente estudia primero lo más importante. Entonces aquí cada uno maneja sus cifras como quieren. La cuestión, ¿se necesita más investigación científica? Sí. ¿Existen proxies para los casos donde no existe información suficiente? Sí. ¿Se han aplicado estos proxies en otros sitios donde existe una legislación como la que se propone? Porque no es una novedad absoluta. En Estados Unidos tienen esta legislación. Sí, se utilizan proxies. En Australia también tienen, y se utilizan proxies. Por lo tanto, existen proxies. Se pueden trabajar y de hecho se van a utilizar, estoy segurísimo. Se basan en ello. Se van a utilizar, sí, se basan en ello. Actualmente, digo ya no de teoría, digo implantación práctica. Naturalmente, en todos los países existen stocks con insuficientes datos y por lo tanto ya se puede ir país por país y mirar qué proxies son. 3. Sí, Miguel, pregunta breve y respuesta breve, Miguel. Perdón. Dos preguntas en una para atrás. En el tema de la financiación, o de las ayudas que se puede decir, ¿no? Sí. ¿En qué va a caminar, por ejemplo, la Unión Europea? Pienso, ¿no?, que se vuelca mucho en la agricultura, y como tú dices en el vídeo, ¿no?, se coge 5 kilos de pescado salvaje para alimentar 1 kilo de rubina o dorada, ¿no? Y luego también decía en el vídeo con el tema de los recursos medioambientales, ¿no? Yo soy lo que pienso que todas las aulas contaminan, todos los fondos, porque lo he visto, ¿entiendes? Esa es una de las preguntas. Y la otra es con el tema de las ayudas. Aquí tuvimos hasta hace 2 años la famosa flota pelágica, que era un holandés, ¿no? Y creo que, bueno, recuerdo. Y creo que iba solo encaminada en capturar para congelar, solo para las ayudas, es decir, para lo que se llama el posecambio. Nada más que eso. Gracias. Breve. En la acuicultura va a haber más recursos y lamentablemente tengo que decirte que hasta ahora no hay diferenciación adecuada. Y por lo tanto nos podemos encontrar que se haga una financiación independientemente de las características finas, digamos, de impacto ambiental. En la propuesta del Parlamento Europeo se es un poco más exigente en términos, por ejemplo, ambientales, es decir, oiga, hay que diferenciar un poco más, y en el Consejo, francamente, se tiene un nivel de diferenciación casi nulo. Una parte de financiación va a ir, pero tampoco no nos hemos de engañar, no toda la financiación va a ir a acuicultura, va a continuar habiendo una parte muy importante que va a ir al sector extractivo y a otros aspectos que, como he comentado, científicos, de desarrollo de digo, perdón, si es semejante al canario, por ejemplo, ¿no?, al gobierno autónomo, porque hasta creo que fue el año pasado o hace 2 años, de las ayudas fueron, si no mal recuerdo, fueron 5 millones de euros para agricultura y no fueron 200.000, ¿no?, algo así, para toda Canarias, para la pesca artesanal, por decirlo así. La proporción no es la misma, eso es todo lo que se puede. Pero eso no significa que en el futuro vaya a ser igual. Ya veremos. Una cosa muy rápida. De todos los parámetros que se están utilizando o se están poniendo encima de la mesa en Comisión, Parlamento Europeo,
¿cuál crees tú que debería ser mayor incidencia para resolver los problemas que tiene la pesca artesanal? Y perdona que seamos ombliguistas de Canarias. Es decir, estás hablando de terminología que, por ejemplo, las cuotas, es que a esta gente le da igual, le da exactamente igual. Los descartes le da exactamente igual. Dice, hay una serie de bueno, la red de áreas marinas protegidas pues es fundamental, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué otros parámetros o mecanismos o herramientas tienen que ellos que apoyar o definir bien cuando se vayan a aplicar para que mejore sus condiciones? Bueno, yo francamente no me siento autorizado para hablar sobre Canarias. Este es mi primer punto, porque no soy canario. Pero sí que sobre algunas cosas en general, sobre pesca artesanal, independientemente sea Canarias o no. Por ejemplo, elementos de cogestión me parece importante que aparezcan en la medida de lo posible. ¿Define cogestión? Sí, bueno, definiendo cogestión correctamente, es decir, una definición de los planes multianuales, sobre todo, donde cuando los stocks sean de carácter local, regional, en general, se pueda definir cómo se hace la explotación de estos recursos a través de organismos coparticipados y donde las decisiones se tomen en buena medida de lo posible por unanimidad dentro de los miembros. Esto parece muy complicado, pero hay algunas experiencias que nos muestran que se puede ir paulatinamente hacia este modelo en algunos casos concretos. Perdona que te interrumpa. Por ejemplo, la explotación de las samas o de las hurtas de ustedes. Sentar a los pescadores deportivos, recreativos y no sé qué más actores podrían estar interesados y saber qué talla mínima, qué volúmenes. Sí, científicos, evidentemente, con la administración pública. ¿Eso es un plan de gestión para ti? ¿O lo que considera Europa? No, si no cumple algunas características extras, ¿no? Como por ejemplo que lo que se decida vaya a misa, si no tiene la mayoría de todos. No es consultivo, estrictamente. O sea, que es obligado a cumplimiento. Es muy diferente, porque los organismos, digamos, donde participen donde sea consultivo, esto hay muchos, ¿eh? No, estamos hablando de un pasito más que implica una cesión, y esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? Implica una cesión de soberanía por parte de la administración hacia otros actores. A cambio de este acuerdo tácito, de que si todos los actores son capaces de ponerse de acuerdo, eso es lo que va a impulsar el futuro de ese ámbito. Y esto se puede hacer. El tema de las áreas marinas, usted lo ha comentado anteriormente. Luego hay otros temas que el tema de la promoción de la selectividad, todo esto yo creo que es un tema que es básico y muy beneficioso para la pesca artesanal en su conjunto. Es otro elemento que yo creo que también deberíamos trabajar. Personalmente, y aunque sé que esto, bueno, no es fácil, porque todos cometemos nuestras infracciones locales, yo creo que el tema de la condicionalidad, es decir, vincular la financiación, las ayudas públicas al cumplimiento legislativo, aunque sé que esto duela, creo que es muy importante para nosotros. Aunque sé que los propios pescadores artesanales muchas veces se incumplen la propia normativa, y no nos vamos a engañar, ¿eh? Pero es que simplemente, tal como está montado actualmente, perjudica a todos a largo plazo. Esto también lo sabemos. Entonces, a lo mejor suena muy duro inicialmente, pero yo creo que... Perdona, pero es que eso ya se hace también, por ejemplo, en ganadería, ¿no? Las medidas de condicionalidad, que si 5 años no la cumples, te quitan el dinero otra vez. Sí, pero esto, la pesca no. Sería bueno. Ya tenemos en Europa aprobado el tema del carnet por puntos, igual que si fuera un pollito, ¿no? Si usted, patrón, se equivoca y lo coge con una sesión grande y se queda sin puntos, pierde su licencia y se va para casa. Sí, yo creo que hay un poco más allá. No, un momento para no repetir, es que si no... Usted no ha muchas preguntas antes. No, es usted que me he equivocado. No, perdón, vamos a hacer entonces, que me he hecho un lío. Venga. Miquel, una pregunta, y esto ya es un poco más de sensaciones. Vosotros que lleváis ya, bueno, desde el 2009 trabajando, entrando y conociendo, dándole un pulso a todo la sopa que se cuece en Bruselas, ¿qué opinan, digamos que una opinión constructiva, en referencia a nuestra representación tanto como estados a nivel ministerial como de nuestros eurodiputados? O sea, yo estoy cansada de mandarle cartas a mi eurodiputado porque me lo pide
Farnet desde Bruselas, porque ve, apoya el Grupo de Acción Costera, manda, y el que, bueno, no me ha contestado ni nada. Entonces yo no sé, como ciudadana, pero también como entidad, cómo valorar qué están haciendo. Después tuvimos una reunión hace unos meses con una técnico de la Comisión de Pesca y nos decía, España es anecdótica, atrasada, nunca está, siempre está llegando con planes como hechos a últimos momentos o opiniones, toca presionar mucho, y ya no te digo a nivel de eurodiputados. Decía, el conocimiento, lo que nos transmiten es muy poco. Entonces un poco el pedido que nos hacía a los representantes de las comunidades españolas era esa, presionen. Mire, ¿Cómo evaluamos eso? Vale. Yo ahora voy a hablar desde nuestra propia experiencia para no generalizar. Claro. Su eurodiputado se llama Gabriel Mar. Lo digo porque a lo mejor hay gente que no sabe quién es el eurodiputado. Su diputado, digamos, canario del Partido Popular Europeo en el Comité de Pesca, porque luego tienen otros eurodiputados, no lo olviden, que también son, ahora van a votar todos por igual, hasta ahora solo ha jugado el rol canario. Nosotros hemos intentado hablar con él quizás 5 o 6 veces y no lo hemos conseguido. Y hay que decirlo. Yo no tengo ningún problema, hay que decirlo, porque nos tienen que escuchar. Y yo aquí me da igual el partido político, porque yo esto mismo lo hago en cualquier partido político, me da igual. En este caso, su eurodiputado no nos ha escuchado suficientemente, ¿vale? Porque es que no nos ha escuchado, es decir, no se ha querido reunir nunca, aunque lo hemos solicitado repetidamente. Desde la plataforma, si van ustedes a la web ocean2012.es, lo que hemos ido haciendo es un seguimiento de los responsables de cada partido político, de los parlamentarios europeos, y lo pueden encontrar en la web. Es decir, pueden encontrar qué han votado en temas relacionados cada uno de los parlamentarios europeos del Comité de Pesca. Y ya les anuncio, aprovecho, para decirles que vamos a hacer este seguimiento diputado a diputado, no del Comité de Pesca, de todos los diputados del Parlamento Europeo, sobre qué van a votar el día 6. Y les enviaremos a todos los que ustedes estén interesados, y les animo, mire, les dejo aquí mi bolígrafo y mi libreta. Cuando acaben, apunten un correo electrónico, una manera de contacto, lo que sea, y nosotros nos comprometemos hoy de que el día, pocos días, no muchos días, pocos días después del 6 de febrero, les mandaremos una ficha diputado o diputada de que vota, para ver si defiende sus intereses o no. Porque esto es un déficit histórico que en España no vamos a permitir. Y le digo que este compromiso de difundir la opinión de los diferentes parlamentarios europeos la vamos a llevar tan lejos como podamos. ¿A nivel de Estado o a nivel de país? A nivel estatal. ¿Y a nivel de Estado cómo estamos? A nivel de España. O sea, ¿es activo, es proactivo, llega...? Sí, es activo, es proactivo, es decir, sí. ¿Tiene miramientos a largo plazo o estamos respondiendo porque nos llega la fecha y ahora, bueno, corra? En la parte ejecutiva hay este problema, efectivamente va muy a última hora siempre, también en parte creo, por no decir que es una mala gestión sucesivamente, es más complejo, mucho más complejo gestionar todas las embarcaciones españolas que en algunos países donde tienen 100 embarcaciones. No es lo mismo, esto en parte, esto también es verdad. Por lo tanto, la parte de gestión yo creo que se puede mejorar y espero que se mejore el problema, y por ejemplo, esto se ha visto recurrentemente. La Unión Europea hace unas comparativas entre los diferentes países diciendo en el ámbito de la capacidad pesquera si los países han aportado la información necesaria, si ha sido rigurosa, si ha sido exacta. Bueno, llevamos 2 años quedando los penúltimos, ¿vale? Por lo tanto, ahí ojalá que, digamos, mejoremos. Y... sí, ya está. Un inciso. Es que lo tengo prometido desde hace... Bueno, brevísimo, pero no contestaré. No. O si no contesto luego... Para complementar un poco... Vale. Mira, yo tengo, por cuestión de trabajo, yo tengo compañeros que trabajan en el ministerio, en el Magama ese, que yo tampoco me sé ahora ya cómo se llama, porque no lo han cambiado 1000 veces, y existe una deficiencia de personal abismal en el ministerio. Yo trabajo en periferia, nos están llamando para que vayamos al ministerio a trabajar, ¿no? Y por tema de cómo está la crisis, que no nos dejan movernos,
pues no podemos ir al ministerio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo, por ejemplo, una compañera que le ha caído muchas cosas de temas de financiación, porque además ahora está ahí en el FEGA y están llevando lo de pesca, y es que no llega. O sea, necesita gente por doquier y siempre van a última hora, pero ya porque hay tanta deficiencia personal que es imposible, ¿no? Gracias por la aportación. Gracias por la aportación. Ya vemos ahí algunas piezas. Bueno, con respecto a esto te digo que en la Viceconsejería de Pesca es igual o peor que en el Ministerio, ¿sabes? O sea, hable un poco lo más fuerte posible para que todos... La Viceconsejería que es igual, o sea, la realidad es pues, más o menos como tú estás contando, ¿no? Y lo que te quería preguntar era con respecto a la cogestión, si conoces la realidad de otras regiones, otras comunidades autónomas o incluso otros estados, si las comunidades de pescadores están siendo reacias a la novedad, entre comillas, del modelo, ¿no? Porque como decía Lidia, en verdad es realmente el modelo, digamos, primero, ¿no? Primitivo, claro, exactamente, ¿no? Entonces, si está viendo si las comunidades están siendo más, las comunidades, me refiero al sector pesquero profesional, ¿no? El sector pesquero profesional está repartido de manera diversa. Es decir, hay alguno que simplemente hace una... ¿qué me estás diciendo? No quiero saber nada. Y otro que al contrario, lo toma como una oportunidad excelente. Y de hecho, por eso hay algunas experiencias que ya están funcionando. Ya comentaba la de Lira, Cedeira y otras que están en la parte norte. En Cataluña ahora se está impulsando el plan del Sonso, que es el Abadejo, ¿no? Que es en castellano, que es un plan de cogestión también, donde recientemente está a punto de aprobarse, y en otros países se está impulsando este tipo de medidas. También hay que decir que no está carente de problemas los planes de cogestión, tienen problemas importantes. Por ejemplo, cuando se han explorado en zonas grandes, en ocasiones se han producido bloqueos, simplemente se ha bloqueado, no se puede tomar ninguna decisión, porque hay un interés cruzado, insalvable, y por lo tanto, ¡pof!, se para el sistema. Entonces, que no sé, yo tampoco no pienso que sea la varita mágica, pero es una pieza que tiene el recorrido, porque donde se ha aplicado, en general los actores están muy contentos y los resultados son palpables. Entonces, como ya existen experiencias, lo que yo creo que un paso importante sería ese intercambio de experiencias entre diferentes pescadores y mirarlo con un poco de perspectiva abierta. No sé, si puedo aportar algo. Sí, claro. Sí, solo quiero aportar una cosa, que normalmente cuando hacemos planes de gestión son los pescadores que vienen a los ecologistas, y al menos en Cataluña me estoy dando cuenta que estamos en una crisis pesquera tan grande, no hay recurso, que muchos pescadores vienen precisamente a decir, ¿tenéis alguna solución? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos regular esto? Una de las cosas que hemos hecho, aparte de hacer muchas, que no es fácil, crear un comité de cogestión no es sencillo, son muchas horas en la mesa de mucha gente que quiere avanzar, ¿no? y cambiar el modelo de gestión pesquera. Pero sentando todos y también con, antes comentáis, pescadores deportivos, es muy importante en algunas zonas. En algunas zonas llegan a pescar tanto como la propia pesca profesional. Entonces, en estas zonas, por ejemplo, en Sitges con los pescadores, hemos sentado a los deportivos y van a pescar pero sin muerte. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas zonas donde exclusión, si queréis pescar aquí, sin muerte. En esta zona no se arrastra, en esta zona no se hace esto. Y son acuerdos que se toman, pero no es sencillo. A veces, ya sabéis, entre dos sectores de flotas distintas no se hablan de rositas. Al contrario, se tiene que ir con una calma y todo planificar y todos... Bueno, que es una gestión pues para explotar el recurso de una manera responsable. Pero no es fácil. Mi pregunta viene en relación a lo que está comentando ella. Bueno, antes comentaste... Sí, por favor, es que si no escuchamos, no podemos ir. Que a nivel europeo sería una buena medida el hecho de, digamos, castigar económicamente a aquellos, castigar, entre comillas, económicamente a aquellas personas que no cumplan, ¿no? La legislación que se vaya a aplicar para cada stock. Y mi pregunta es, los ejemplos que se están dando a nivel europeo, a nivel español, en el caso aquí de Canarias del Hierro, de una reserva pesquera en el que la gestión, el habla, ha sido sin sanción económica, es inviable también a nivel europeo de manera de llevarlo de lo local hacia lo más grande. Porque es que a mí me parece que en cuanto apliquen una sanción económica, cada vez va a ser
la gente se va a seguir saltando esa sanción económica y va a seguir buscando el camino para seguir pescando más, sobrepescando más. ¿Sabes? Siempre la ley hace la trampa, entonces... Bueno, a ver... Contando con los pescadores, disculpe, contando con los pescadores, si ellos ven esa opción viable a cómo está el sector y los compañeros pescadores que existen y que todos hablamos con ellos, si ven viable esa sanción, ya ni siquiera a nivel personal, sino es aplicable, sería aplicable en un futuro. A día de hoy hay cientos de sanciones. Yo quiero señalar un aspecto que es muy diferente, ¿eh? Muy diferente, al menos me entiende. Una cosa es la penalización de usted de una multa y otra cosa es no recibir fondos en los próximos X años, ¿vale? Son dos diferentes tipos de herramientas que ahora se dan hasta cierto punto y se van a reforzar en el futuro. Obviamente, cuando una regulación se hace conjuntamente y a través de un diálogo, pues es más fácil el cumplimiento. Ahora bien, muy importante, y yo también, muy honestamente, creo que lo tenemos que compartir todos como sociedad, también el sector pesquero. El pescado no es del sector pesquero. La reglamentación es un acuerdo del conjunto colectivo, ¿vale? Por lo tanto, si hay una reglamentación tiene que ser lo mejor posible, lo más acordada posible, pero si no, hay que penalizarlo. Lo siento mucho. Esa es mi opinión, porque es un bien común, ¿eh? Ahora, eso no puede ser, digamos, decir palo y derrotazo, porque eso no tiene ningún sentido y además ya tenemos mucha experiencia que no va por aquí, ¿vale? Yo solo quiero apuntar, digo porque querría diferenciar un poco también lo que son políticas estatales y políticas autonómicas y políticas locales de lo que se está discutiendo ahora en el ámbito de la política europea. En el ámbito de la política europea, respecto al tema que usted me ha comentado, lo único que se está tratando es este aspecto puntual. Y no podemos esperar, creo yo, porque no es realista, que a través de una reglamentación europea solventemos los problemas pesqueros de todo el mundo. Lo que nos está haciendo es el marco general. Luego cada uno de los países luego tiene que hacer sus propias políticas. Y cada una de las comunidades autónomas, ¿eh? Yo porque a veces tengo la sensación de que quiere solucionarse todo con una reglamentación única, ¿no? Y esto ya no. Hola, buenas tardes. Desde tu experiencia de Bruselas, te voy a decir primero la pregunta en genérico. ¿Crees que es muy difícil desde el sector pesquero influir para cambiar un reglamento de pesca que afecta a una talla mínima de captura? Esa sería la pregunta. Y voy a contextualizarla, porque es un caso que perjudica mucho al pescador gran canario concretamente. Hay un recurso que concretamente este año ha pasado por estas aguas por cientos de toneladas, que se les impide pescar, se les multa, se les hace culpables de que ni el Estado ni la comunidad autónoma hayan traspuesto la legislación europea a la legislación nacional y regional, y que esta universidad ha intentado concluir el estudio, está incompleto, pero ya con los 9 meses de datos que hay, se demuestra que esa talla mínima del stock que se explota en Canarias podría bajar 2,5 centímetros, quizás 3. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo, a pesar de haber financiado muy pobremente la propia Consejería de Pesca Canaria, no está interesada, no sabe, no contesta, cuál desde tu punto de vista serían los mecanismos para influir, cambiando ese reglamento de pesca a nivel europeo que está basado en un estudio de hace aproximadamente 15 años del Cantábrico? ¿Cómo se podría cambiar eso para que el pescador gran canario no fuese penalizado y condenado a no pescar, y ahora ya le voy a poner el nombre, cientos de toneladas de boquerón que pasan por aquí todos los años? Esa es la pregunta. En general mi respuesta es difícil, sí es difícil, y debe contar con el apoyo estatal. Si no cuenta con el apoyo estatal muy claro y muy definido, es muy difícil. Muy difícil. O sea, Madrid tiene la llave. Tiene una parte de la llave, no es que tenga la llave en la puerta, ¿eh? Pero digamos, si no se cuenta con el apoyo estatal, en la práctica es muy complicado. Es mi opinión. Con lo cual va a depender del color político de Madrid, el color político de Las Palmas.
etcétera, etcétera. Yo solo le puedo decir, digamos, que en general los cambios de talla no son fáciles, porque tienen que ir a través de los comités científicos, como usted muy bien sabe, no solo basta con que se haga un informe correspondiente, tiene que ser aprobado por los informes científicos de ICES, bla, 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 después bajar al reglamento y sobre todo tiene que haber una presión política constante detrás de la... Incluso tiene que ir a Copenhague, al ICES, y del ICES volver a bajar. Es verdad, no me acordaba del ICES. Entonces, digamos, es ahí muy complejo. Es muy complejo, y por eso digo que tiene que haber una clara voluntad política a nivel estatal, que la Unión Europea, ustedes saben que al final el interlocutor prioritario en el ámbito este es el Estado. Pues no comemos loco. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí? ¿Un último comentario? No, nadie dice, el pescador debe pensar que el pescado no es solo para él. Pero también debe pensar el deportivo que no es para vender, sino para consumo. Pues te lo digo porque aquí en Canarias tenemos esa dinámica, que es para vender. Estoy totalmente de acuerdo. Y también es para disfrutar y verlo. Bueno, pues muchas gracias. Yo querría una última pregunta. Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión un poco en el sentido democrático de todos estos problemas que pone sobre la mesa, en el sentido en que qué papel juega la Comisión Europea, que considero que es una institución en un sentido estricto antidemocrático. ¿Qué papel juegan los lobbies que asumimos con tanta naturalidad y que no reflejan un juego democrático entre un juego en el que los componentes juegan al mismo nivel? ¿Cómo todo ese déficit democrático se traduce al final en que otras cosas que asumimos también con suma naturalidad, que es que los grandes al final pues se comen a los chicos, y todo eso al final lo que se traduce en que la pesca artesanal no puede influir suficientemente en las decisiones que se toman políticamente? Vale. Primero, un aspecto técnico. Usted, como he comentado, a partir de la Comisión Europea, la Comisión Europea ciertamente es un organismo que tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque es el que escribe el primer borrador. Y luego todo el mundo discute sobre enmiendas sobre ese borrador. Pero ustedes saben que quien marca los temas, las discusiones, es el que pone el primero, ¿no? Entonces, ciertamente hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, un tema que regularmente pasa es cómo es que no hay nada adecuado para la realidad de los del Mediterráneo, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido los servicios técnicos de la Comisión Europea, nunca lo he entendido. Y como este tendríamos muchos otros temas. El tema de los lobbies y los grupos de interés, efectivamente, es un problema de déficit democrático que tenemos en todos los ámbitos. Por nuestra parte, lo que intentamos es el máximo de transparencia, explicando qué es lo que votan, qué es lo que no votan, y diciendo nombres y apellidos, aunque eso nos cuestan algunos problemillas de vez en cuando. Y a partir de aquí, creo que no tengo mucho más que decir, francamente. Por cierto, dos cosas. Uno, existe un registro de lobbies para los que estén interesados. Sí, vayan ustedes. Existe un registro de lobbies en el Parlamento Europeo y pueden ver todos los lobbies que están trabajando allá. Cosa que no existe ni en nuestras comunidades autónomas ni en nuestro gobierno estatal. Es decir, es más fácil ver quién está haciendo lobby aquí en España, yendo a través del Parlamento Europeo, que verlo aquí. Nota de reflexión interna democrática. Y el segundo es respecto a los pescadores artesanales. Decirle que los pescadores artesanales, siendo un mundo muy complejo, se están organizando cada vez mejor. Muy poco a poco, y con diversidad en diferentes zonas, pero se están organizando mejor. Por ejemplo, Lidia comentó en su momento la organización Medarnet, que son una organización europea de pescadores artesanales del ámbito mediterráneo. Están haciendo un trabajo de lobby constante y mantenido en los 3 últimos años. Y sin duda alguna, más allá de esta reforma que se acabará en 6 meses, la implementación y la futura reglamentación dependerá mucho de la capacidad de organización de los propios pescadores artesanales. Y eso es un deber pendiente de los propios pescadores artesanales, que yo creo que ojalá, y ahora sí que lo digo como miembro de una plataforma donde hay muchas organizaciones ecologistas, nosotros estaremos encantados de los pescadores artesanales que organizasen mejor, pero es un deber suyo. Hasta aquí lo dejo.
Bueno, pues muchas gracias. Simplemente agradecer a los organizadores locales que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes. Y les dejo aquí el listado por si quieren recibir información de sus parlamentarios. Muchas gracias.